Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. En este vídeo quiero hablar de literatura francesa del siglo XXI. He seleccionado 5 libros, que al final vais a ver que son 6, los tengo aquí. Y voy a hablar de libros que se han podido publicar pues, del 2024 hasta el 2001, que es cuando empieza el siglo XXI. Voy a ir en orden cronológico inverso a su publicación. Como nota introductoria os puedo comentar que la narrativa francesa del siglo XXI, o al menos casi toda la que yo he leído, es de corte autobiográfico. Son novelas de no ficción en las que los escritores o escritoras indagan en su pasado y tratan de explicar su vida actual en función de su pasado o ponen en contraste su pasado con los acontecimientos históricos, etc. Y de las que he seleccionado casi todas son así, menos una, pero que los personajes, como novela de ficción, son un trasunto al final del propio autor. Es una corriente bastante interesante de la literatura francesa actual y vamos a hablar un poquito de ella. Seguro que hay autores que conocéis, a lo mejor hay alguno que no conocéis y luego pues si me queréis proponer alguno más, pues me lo hablamos en los comentarios, ¿vale? La primera novela que he seleccionado es de 2016 y es Memoria de chica de Annie Ernaux. Annie Ernaux ganó el premio Nobel en 2022. Toda su obra es una literatura de no ficción donde ella habla de sí misma y habla de su pasado, pero hace un análisis sociológico de la época, de la relación con su padre, con su madre, con su entorno, etc. Esta novela, de las 5 que leí cuando le dieron el premio Nobel, yo creo que es la que más me gustó. Esta y El acontecimiento, que hablaba de un aborto clandestino. Esta, Memoria de chica, habla del año, tiene dos partes, habla de 1958 y 1959. En 1958, una joven Annie Ernaux, no recuerdo, debe tener como 17, 18 años, va a un campamento de verano como monitora. Y allí se relaciona pues, con los otros chicos jóvenes que son los monitores del campamento y ella se enamora del jefe de los monitores, que es otro chico un poco mayor que ella, o sea, si ella tiene 17, 18, el chico debe tener 23. Lo que nos muestra aquí es que Annie Ernaux, esa joven de 17, 18 años, se comporta de un modo muy libre y al enamorarse de este chico o de otros chicos es como que ella se da cuenta y lo analiza en el tiempo, cuando ya es una persona mayor, que está siendo juzgada pues, con esos criterios machistas de la época. El chico el que se enamora tampoco parece tratarle muy bien, pero bueno, ella no se queja de eso, sino que analiza la relación con ese chico y luego, esa es la primera parte, y luego en el año 59 ya no ve a este chico, que la narración se llama H, sí, pero es como que ella intenta buscarle porque va a una universidad que está cerca de donde vive, te habla de las elecciones de la universidad, por ejemplo al principio ella va a estudiar magisterio y no estudia algo como de grado más alto por un poco la presión sociológica del entorno más pobre del que viene y te habla de, pues, de estas relaciones y cómo esta idea de que ese chico la ha despreciado un poco y no quiere tener una relación con ella, le causa trastornos de bulimia, de anorexia, y las reflexiones que hace ella como chica joven en ese contexto del año 1958 o 1959 me parece muy interesantes. A mí es un libro que me gustó mucho y ya digo, primer libro directamente autobiográfico. Vale, el siguiente libro que he seleccionado, esto es Memoria de chica de Annie Ernaux. Si alguien no entiende mi pronunciación del francés, yo no sé francés, por lo cual lo pronunciaré mal. Los libros que recomiendo, voy a escribir los títulos y los autores en la caja de comentarios del vídeo, ¿vale? Así que nadie se preocupe por eso. El siguiente libro que he seleccionado es Nadie se opone a la noche, de Delphine de Vigan, que escribió este libro, se publicó en 2019. Delphine de Vigan tiene novelas de ficción, pero esta, la que he seleccionado, es una novela autobiográfica. Empieza de un modo impactante. Va a la casa de su madre porque no la contacta por teléfono y descubre que está muerta, se ha suicidado. Y a partir de ahí la autora decide hacer una novela hablando de la vida de su madre. De hecho hay una primera parte en la que está entrevistando a sus tíos y reconstruye su vida en una familia de clase media, a veces alta, porque depende cómo le iba al padre, que tenía una empresa, que tienen 8 hijos, tienen muchos hijos. Entonces reconstruye primero la vida de la niña, que era su madre, antes de que llegara ella al mundo, digamos, la autora Delphine de Vigan,
y es una familia excesiva donde hay algunos dramas, ¿no? Hay alguna muerte por accidente, alguna serie de problemas en la familia, y luego ya hay un momento donde Delphine de Vigan empieza a aparecer en la narración, y de hecho tiene unos cuadernos de diario que los empezó a hacer cuando tenía 12 años, y eso lo usa como contraste para hablar de la relación que tiene ella y su hermana con su madre, porque hay momentos que se divorcia del padre y viven las tres, y la madre pues tiene problemas mentales porque es bipolar, también escribía, dice que hay momentos que ella iba a meter un texto de la madre cuando tiene uno de los brotes psicóticos, pero que al final decidió no meterlo, y es una novela dura. Es una novela de estas que al final dices, es que la ficción, o sea, la no ficción, la realidad supera a la ficción, ¿no? Porque la familia del Delphine de Vigan es una familia excesiva, o sea, es una familia tremenda y pasan cosas, pero ella lo cuenta como con mucha fuerza, es más narradora, porque yo creo que, o sea, la comparativa entre esas autoras, Annie Ernaux y Delphine de Vigan, Annie Ernaux es como más reflexiva, y Delphine de Vigan es como más emocional, más narradora. De hecho, Delphine de Vigan he leído en alguna entrevista que Annie Ernaux es como su madre literaria, ¿no? He leído alguna otra novela de Delphine de Vigan que era de ficción, pero esta me gustó muchísimo más. Nada se opone a la noche. Este análisis de la vida de su madre y cómo esa vida de su madre ha influido en ella, que también tuvo problemas de anorexia y problemas de autoestima, este tipo de cosas, ¿no? O sea, dos novelas escritas por mujeres, la Francia del siglo XXI, autobiográficas, y las dos son bastante recomendables. Vale, la tercera novela que os voy a recomendar es El mapa y el territorio de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, tengo un vídeo en el que hablo de toda su obra, lo puedo dejar enlazado. Esta se publicó en 2010, fue el premio Goncourt. Aunque todas las que he seleccionado he dicho que eran autobiográficas, realmente esta sí que tiene personajes, pero los personajes al final son como un trasunto de lo que puede ser el propio autor, ¿no? Hay un hombre típicamente personaje houellebecquiano, ¿no? Alguien que estudió Bellas Artes, que tiene una relación distante con sus padres, que no tiene amigos en el colegio, pero que estudia Bellas Artes y tiene éxito como fotógrafo desde el principio. Y conoce a una mujer muy bella que se llama Olga, que es una rusa, que es una mujer independiente y es una mujer también prototipo de las novelas de Houellebecq, ¿no? Es como un hombre pusilánime que está harto de la vida y que de repente conoce una mujer que se enamora de él, que es bellísima, que es joven y que es todo lo que no es él, que es casi como una proyección de los deseos de Houellebecq. Una cosa curiosa de este libro es que Houellebecq aparece como personaje, que es la época en la que se había ido a Irlanda para pagar menos impuestos, y aparece, entonces hay un momento que el personaje, que es un trasunto del autor de Houellebecq, habla con el propio Houellebecq, parece que Houellebecq está desdoblado en dos, y como que pueden llegar a ser amigos o no. Y luego además hay un momento también que el protagonista empieza a tener un éxito desmedido, porque después de la fotografía se empieza a ser pintor de los oficios que están desapareciendo en Francia, y luego hay un momento que a mitad de la novela cambia la novela y se transforma en un libro, porque hay un asesinato y de repente parece como un libro policial, el asesinato de unos personajes. Es como si empezaras a leer otra novela, parece que podría ser como un fallo constructivo, pero como realmente Houellebecq maneja muy bien el material narrativo, tiene sentido lo que está contando, y a mí al final me acabó conquistando. Yo creo que de las últimas novelas de Houellebecq, esta es la que más me gustó, más que Sumisión, más que Serotonina, etc. El mapa y el territorio, ya digo, premio Goncourt en 2010, me pareció una gran novela que habla de la decadencia de Europa, la desaparición de los oficios, Europa como parque temático, te habla en Suiza un negocio que eso me hizo como gracia, pero son estas bromas de humor negro de Houellebecq, ¿no? Que hay un tanatorio, digamos, en Suiza, donde tú te puedes suicidar, está permitido el suicidio, porque las novelas de Houellebecq siempre son como un poco futuristas, y al lado está el prostíbulo más grande de Europa, y el centro médico este en el que te suicidas tiene más éxito que el prostíbulo, ¿no? El Eros y el Tánatos, y acaba venciendo el Tánatos. La siguiente novela que he seleccionado es esta, una novela francesa de Frédéric Beiderbecke.
Me ha gustado también coger estas dos seguidas porque Frederick Beiderbecke y Houellebecq son amigos. De hecho, ya he dicho que en esta novela sale Houellebecq de personaje y también sale Beiderbecke de personaje. De hecho, aquí, cuando habla de su amigo escritor Frederick Beiderbecke, dice que es el escritor de una novela francesa, de esta. Entonces, de Beiderbecke he leído dos libros, uno que se llama 13,99, era como 19,99 francos y creo que ahora es 13,99 euros, que porque él trabajaba en una empresa de marketing y es como que en el propio libro te cuenta que fuerza que le echen para con la indemnización dedicarse a ser escritor. Vale, esta novela en su momento cuando salió yo leí como en internet pues gente que le irritaba porque decía que era la novela de un pijo francés, de un burgués y que cuenta banalidades, pero como acababa de leer justo la del mapa y el territorio, me apeteció leerla porque hacía bastante que había leído la otra, la de 13,99 euros, y sabiendo lo que iba a encontrar, como que algunas páginas podían ser irritantes, me pareció interesante dentro de esta tendencia a la narrativa francesa de no ficción, porque aquí el personaje y el narrador son el autor, es el propio Frederick Beiderbecke, y lo que te cuenta es que hay un día, cuando él tiene 42 años, que la policía le detiene en la calle por estar junto a un amigo escritor que le llama el poeta, no pone el nombre, están esnifando cocaína sobre el capó de un coche, entonces le detiene y Beiderbecke tiene que pasar 2 noches durmiendo en un calabozo, ¿no? Y a partir de ahí piensa que es un buen momento para reflexionar sobre su pasado, sobre su vida. Porque te dice que entre los 0 y los 15 años, que tiene como una laguna, pero de repente hay una imagen que está en una playa con su abuelo y a partir de ahí empieza como a tener recuerdos de su vida y te va contando su vida. A ver, es cierto que en este libro puede haber algún punto irritante, ¿no? Porque hay un momento, por ejemplo, que te dice que el juez que le está juzgando por ese tema de consumir cocaína en la calle va a ser famoso porque él va a hablar de él y él de repente se une a grandes escritores que han estado encarcelados, nada menos que como Cervantes o Oscar Wilde, lo cual es una exageración, lógicamente. Pero lo bueno de este libro, lo que me gusta es la honestidad, es decir, que el propio Beiderbecke yo creo que es consciente de que él sabe que es un pijo y un burgués y que lo que va a contar puede ser banal y puede irritar al lector, pero honestamente lo está contando y habla de sí mismo y habla de su vida y habla de su carrera como escritor de éxito, que se puede cuestionar este éxito o no, pero vamos, a mí me pareció que está bien. Y de hecho, un poco lo que hacía la novela de 13,99, que tiene frases como muy concisas, como eslóganes publicitarios, que pueden ser también entendidos como aforismos. Los cierres de los capítulos están muy bien y siempre tiene alguna frase potente. Por ejemplo, hay una última que he anotado, un capítulo que acaba diciendo: los nostálgicos de la infancia son aquellos que añoran la época en la que se ocupaban de ellos, que me pareció una buena frase. Beiderbecke nos habla también del divorcio de sus padres o de su hermano mayor. Estas son probablemente las páginas más emotivas del libro. El lenguaje es elegante y cuajado de referencias cinematográficas, literarias y musicales. Ya digo que también fue curioso leer esta novela al lado de esta, porque es que son en la realidad amigos y son un contraste bastante curioso, ¿no? Serían como, yo qué sé, Houellebecque y Beiderbecke serían como el Borges, el Bioy Casares franceses, ¿no? O sea, Houellebecque es el hombre como apocado físicamente, Beiderbecke es el hombre atractivo que gusta realmente a las mujeres. Houellebecque es como más analítico y Beiderbecke es más como el rey de la fiesta, es más superficial, pero te puedes pasar un buen rato con los dos, ¿no? Vale, el siguiente libro que he seleccionado quizás sea el menos conocido de esta línea, pero me parece interesante también, que es este: 3 circunvalaciones alrededor de un sol cada vez más negro, y el escritor es Gregoire Bouillier. Y la editorial que lo saca en España es H.I.O. Ortega y Hurtado, o al revés, Hurtado y Ortega. Vale, este libro está formado como por 2 novelas cortas y luego otra novela corta que en realidad es un cuento porque tiene 17 páginas. Se publicó la primera, que se llama Informe sobre mi persona, en 2002,
la segunda El invitado secreto 2004 y Cabo Cañaveral 2008. He tomado la fecha 2002, aunque aún así, como voy en orden cronológico inverso, cualquiera de las tres me sirve. Vale, leí una entrevista que Voyager dice directamente que lo que cuenta es autobiográfico, ¿vale? Y que cuando tenía lagunas en sus recuerdos, ha intentado inventárselo, que al final eso lo ha acabado borrando porque le parecía que estaba falseando la narración. Entonces, aquí lo primero que vamos a encontrar, el informe sobre mi persona. El personaje se llama igual que él, Gregor Bougier, y dice que no está haciendo ficción y que es una narración autobiográfica y es totalmente impúdico en lo que cuenta. Empieza diciendo que tuvo una infancia feliz, eso es la primera frase del libro, y a continuación nos habla de un intento de suicidio de la madre, que va a tener varios, a lo largo del libro. Y lo que hace en esta primera narración es como recuperar una mirada como infantil del mundo. Te dice que casi está a punto de morir porque no se adaptaba a la leche materna, tampoco se adaptaba a la leche de vaca ni la de burra, hasta que por fin consigue que hay la leche de una cabra que sí le acepta, que parece casi realismo mágico. Él nació en Argelia, de hecho, o sea, él es francés pero nacido en Argelia. Luego te habla de un vuelo, por ejemplo, desde Argelia hasta Lyon, que es donde va a vivir, una tormenta que parece que va a irse al suelo el avión. Entonces son además tiene muchos saltos temporales, frases breves, tiene como mucho encanto lo que cuenta. Y esa primera parte se lee de un tirón, yo creo que la leí en una sentada, y tiene como 100 páginas, te habla de algunas relaciones afectivas con mujeres. Luego hay el segundo libro, que empieza a la página 119, el del invitado secreto. Juega Bougier a ser como un escritor diferente al de su debut. El debut fue este que os he dicho, que sonó más o menos un poquito el informe sobre mi persona, en el mundo literario francés en 2002. Y te va a hablar, en vez de todos los saltos estos de pequeñas historias y saltos temporales, te va a contar solo una historia, y en vez de con frases largas, como con frases en vez de con frases cortas, con frases como mucho más largas. Le llama una exnovia y le dice que quiere ir a una fiesta de un artista y que en esa fiesta alguien debe traer a un personaje como desconocido, ¿no? Como alguien que no tiene que ver con la gente que está en la fiesta, y le propone a él ir a esa fiesta y hacer de ese personaje. Entonces el escritor reflexiona sobre la relación con su exnovia, le parece una idea un poco humillante, pero al final decide ir. Incluso hay fotografías en el texto para que tú como lector veas que aquello fue como una performance real, y te va contando sus impresiones y por qué dejó a esta mujer, y parece una relación un poco como una película de Romer. También hay un momento que el texto parece que imita un poco el estilo literario de Thomas Berhan, cuando eso que hace Thomas Berhan como se dice habitualmente, entonces tiene este tipo de acotaciones en el texto. Bougier, a ver si lo digo bien, es Boulier, pero vamos, lo estaré diciendo mal, pero vamos, lo voy a anotar luego en el cuadro de diálogo. La última narración, que es un cuento, Cabo Cañaveral, de 2008, ya es un escritor relativamente conocido, Boulier, y va a un acto en provincias, y bueno, tiene una relación con una chica joven, y entonces esta chica joven se comporta de una manera extraña porque piensa que puede acabar saliendo en alguno de sus libros, y hay una interesante reflexión sobre la gente que escribe novela de no ficción, ¿no? Cómo sus actos o los actos de la gente que está a su alrededor puede cambiar porque piensan que en cualquier momento pueden acabar siendo un personaje literario. Ya digo que este probablemente es el libro menos conocido de los que voy a hablar, y yo creo que es interesante. Luego tiene una en Francia, que lo va a sacar creo que H&O dentro de nada, que están acabando la traducción, se llama El Dossier M, que tiene 800 páginas, son 2 libros que salieron en francés en 2017-2018, y hace unos años parecía que Ortega y Hurtado no lo iban a sacar, pero creo que ahora se van a animar, y dentro de nada va a salir este libro autobiográfico, creo que es como un diario, que en francés tenía 1600 páginas. Vale, pues hasta aquí 5 libros de la narrativa francesa del siglo XXI que os he recomendado, pero si os queréis quedar, tengo un sexto que también cumple estas características de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que no cumple la característica temporal, porque está publicado en el 2000, que es El adversario de Emmanuel Carrère, o Carrère, no sé cómo se dirá, creo que Carrère,
Y bueno, aunque como está en la misma línea, aunque se sale estrictamente del siglo XXI, empieza en 2001, pero ya he jugado a este truco de meterlo del 2000, porque si no recuerdo mal, en mis 10 novelas españolas favoritas del siglo XXI metí la de Soldado de Salamina, a Javier Cercas, que era el año 2000, hice trampa, y aquí, como el título queda más bonito, 5 novelas francesas del siglo XXI, voy a poner 5 en vez de 6, esta sería la sexta, pero bueno, también voy a hablar del adversario. El adversario habla de un crimen real, o sea, hay un señor que se llama Ronald, que aparentemente tiene una vida normal, que estudió medicina, que trabaja cada día, vive en Francia, pero pasa la frontera a Suiza y va a la Organización Mundial de la Salud, donde trabaja allí como médico, certificando medicinas, y resulta que hay un día que mata a sus padres, mata a su mujer, a sus hijos, y él intenta suicidarse y todos mueren menos él, que acaba en la cárcel. Entonces esto es un juicio que se convirtió en muy mediático en Francia, es un caso real, y el autor, Carrer, dice que se obsesiona con ese crimen y empieza a cartearse con el asesino, con Ronald, y con la idea de escribir un libro. O sea, es un poco la idea de Truman Capote cuando hace lo de A Sangre Fría, pero Truman Capote, cuando habla de ese crimen real, él sale de la escena, digamos, él no cuenta voy a la cárcel a entrevistarme, y Carrer se mete de personaje en la narración, te va haciendo reflexiones sobre lo que opina de este hombre, y te va contando cómo va él físicamente a la cárcel a visitar a Ronald, o Roman, creo que se llamaba, a ver, lo voy a mal. Además es curioso porque te dice, se llama Roman, te dice que justo cuando todo ese crimen le pilla escribiendo la autobiografía de Philip K. Dick, la de Yo estuve y vosotros estáis muertos, que la he leído y está muy bien, es lo que he leído de Emmanuel Carrère, y me gustaría leer más, ese de Limonov, que hace una biografía del escritor ruso Limonov, que tuvo mucho éxito, lo pensé leer, se me pasó y me gustaría leerlo. He leído, ya digo, 2 libros de Carrère y me gustaría leer alguno más. Al final lo que pasaba con Roman era que era un mentiroso, o sea, toda su vida se basaba en una mentira, o sea, era un estudiante de medicina que en segundo año no se presenta a un examen, luego deja ya de estudiar, sigue diciendo a su familia que está siguiendo los cursos de la carrera, que son de un pueblo, le siguen mandando dinero, acaba diciendo que sea licenciado en medicina, no sea licenciado, y vive un poco del dinero que expolia a sus padres, y de cómo es una persona respetable, y se supone que su afición es invertir en bolsa, pues va cogiendo los ahorros de amigos y se lo van dejando para que invierta, y eso es de lo que va viviendo. Y así consigue engañar a todos durante 18 años, que es una historia realmente rocambolesca, y cuando ya no puede sostener la mentira, lo que decide es como matar a todos. Esta es la historia real, y esta es la historia que fascina a Carrer y se pone a hablar de ella. Y es otra vez otro libro de otra novela de no ficción, que ya digo que es un poco la tendencia de la narrativa francesa de los últimos años, que yo, la próxima novela que voy a publicar, la de la Guerra Civil, es un poco en el sentido de esta de Carrer, una novela de no ficción donde yo investigo un crimen de la Guerra Civil y voy contando el proceso de cómo investigo el tema y por qué me interesa y cómo llega a mí la historia, etc. Vale, pues hasta aquí este vídeo sobre literatura francesa actual. No he leído nada de Virginie Despentes, que no sé cómo se dirá en francés, que tiene pinta de ser un poco la misma línea autobiográfica y demás. Si la habéis leído y me la queréis recomendar, me lo decís, o más autores actuales franceses que pensáis que están bien y lo hablamos en los comentarios, ¿vale? Yo creo que estas recomendaciones están bien, y ahora, como siempre, voy a hablar de mis propios libros. Si no os habéis suscrito, suscribiros, aunque vais a cerrar el vídeo ahora seguramente, pero yo lo intento siempre. Venga, esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas, 3 chicos jóvenes y 3 chicas que están empezando a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana que les explota vilmente. Es una novela de terror laboral, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta, que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, al que le pongo que habla español y que escribe poesía. Y el chico español pues le cuenta todas las desgracias de la poesía patria, premios amañados, camarillas, etc. Es una novela satírica. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de ella. Y Caminaré entre las ratas, mi novela sobre un personaje de 39 años
que va a cumplir 40, que está en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, tiene problemas con las parejas, con la familia, con los amigos, quiere ser escritor pero no consigue el nivel que él quiere, y toda esta crisis la uno a la crisis económica mundial de 2008-2014 porque la novela está ambientada en Madrid en 2013. Es una novela realista y de crítica social, pero también tiene un elemento fantástico porque hay en el mundo una invasión de ratas gigantes que es como un elemento distorsionador en la trama realista, que es un elemento expresionista. Vale, dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y me voy a despedir ya. Hasta luego, adiós.